amigos, hoy voy a hacer un video para pescadores, a quien gusta pescar, boga, carpa y bagre y todo esto. Entonces, para pescar con cebadores, para feeder. Entonces voy a explicar cómo hacer los cebadores así, muy económico, muy fácil, rápido, y no te vas a llorar cuando pierdes un cebador porque se enganchó con algo, porque va a estar bastante económico. Para esto buscamos plástico, que tenemos lleno plástico por la calle, por ejemplo botellita como esta, que es de sifón, que tiene plástico bastante bueno, porque hay algunas botellitas que tiene plástico malo, o botellita como esta, pero que plástico tiene que estar prolijo acá, ¿no? Cortamos y tenemos para cebadores, podemos siempre tenerlo. Por ejemplo, acá tenemos rollitas que ya corté desde esta botellita de agua. Entonces hacemos una forma primero, por eso utilizo una hoja de papel, ¿viste? Con cuadraditos y todo. Podemos, si cortaste mal, podemos marcar con un marcador y cortar bastante prolijo acá, pero si no, bueno, empezamos. Por ejemplo, vamos a prolijar este lado. Acá con líneas se puede ajustar mejor para ver mejor cómo se, ¿viste? Más fácil de todo. Y con un marcador marcamos. Y podemos hacer perfecto. La idea es hacer de grande, chiquitos, cualquiera que se gusta, pero económicos. Por eso, yo por ejemplo utilizo, que me gusta más, es más o menos en 4 centímetros, puede hacer de 4, de 6 centímetros, viste, de acá, por ejemplo, altura, 4 o 6 centímetros, como gusta a usted, hace cualquiera esto. Entonces ponemos más o menos que vamos a utilizar 4 centímetros. Buscamos 4 centímetros y elegimos, puedes hacer en el mismo momento ya bastante. Y acá tenemos 4 centímetros. Hacemos una línea. Y después también puedes hacer más chiquito si quieres no tirar lejos, que no tiene mucho peso. Después yo por ejemplo hago acá también de 12 centímetros. Por ejemplo voy a marcar 12 centímetros, acá 2 centímetros, y se puede hacer cortamos. Se puede hacer de otro material, por ejemplo una red de plástico, viste, pero igual. La idea es así. Cortamos a pedacitos. De esta podemos hacer más chiquita, por ejemplo. Entonces ya podemos marcar, por ejemplo, donde queremos agujeros. Puede ser con agujeros, puede estar sin agujeros, es como gusta a cada uno. Yo por ejemplo voy a hacer
con agujeritos, entonces marco por ejemplo uno acá, acá, mira. Con este papel abajo puedo hacer muchísimo más fácil. Y ahora por ejemplo voy a marcar por acá. Bueno, marco los segundos también porque voy a explicar cómo hacerlo de diferente manera, por eso hago por lo menos dos y así ya lo he hecho también para pescar. Bueno, marcamos. Segundo paso, tiene que elegir con qué va a agujerar. Puede usar, por ejemplo, una soldadora eléctrica, pero no tenés que calentar mucho soldadora eléctrica, por eso yo por ejemplo uso algún regulador para regular, para que no me quede muy caliente, porque va a doblarse plástico si va a estar muy caliente. Es una forma para hacer agujeros y otra forma puede usar esto. Si vas a usar esto tenés que por ejemplo hacer agujeritos antes, y si vas a usar soldadora entonces después. Por eso hasta alguno puede modificar, pasar un poquito, cortar más para que entra más, pero es así. Idea de hacer agujeros con esto es así, mira, fácil. Agujero está hecho. Vamos a hacer algunos con después ayudo para sacarlo, por ejemplo acá si me cortó mal, pero me gusta más hacer con soldadora. Solo tienes que tener abierto la ventana o algo para no por ejemplo si plástico vas con soldadora va a tener un olorcito un poco, por eso mejor tener una ventanita abierta o estar haciendo en un balcón o en aire libre para no respirar con esto. Bastante bien. Por ejemplo preparamos uno así, ¿no? Después hacemos un rollito, y también hay dos formas para ahora ajustar esto. Una es abrolladora. Entonces agarramos una abrolladora y ajustamos el rollito. Podemos hacer más o menos 4. Vamos a apretar un poco más, pero mira. Y tenemos que ajustar acá con algo estos pedacitos que no es esto. Ahí se ve, ¿no? Cómo queda. Con una pinza podemos ajustar mejor. Bueno, una forma esta de hacerlo, y otra forma que voy a explicar, si es muy chiquitito cebador, entonces también más chiquitos se puede hacer con soldadora eléctrica. Ahí, no pasar a solo tocarlo para fundir un poco plástico, o también no pasa nada si pasas, pero fundir plástico para que se agarre muy bien. Hay algunos plásticos que no son tan duros,
te engancha perfecto, y hay algunos bastante duritos. Entonces, bueno, mejor ser con abrolladora, pero igual se puede, ¿no? Entonces, ahora, plomo. Usamos plomo, una plancha de plomo que se puede cortar, por ejemplo, con alguna tijera de herramientas. Puede cortar, necesito cortar un poco más grande, ¿viste? Para que puedes doblar un poco más grande que tenés cebadores, por eso. Y después de ancho se puede cuanto quiere. Yo, por ejemplo, voy a hacer así, ya. Esto plomo de un caño viejo que cambiaron. Entonces, bueno, ahí en plomeros hay que buscar plomeros y conseguir plomo y usar para pesca. Ahí está, ¿no? También puede pesar cuántos gramos tiene, o puede calcular cuánto. Para calcular, entonces, en esta fórmula, para calcular, si queremos calcular cuántos gramos tiene esto, tenemos que medir, y después, entonces, largo en centímetros, ancho en centímetros, profundidad en centímetros, y por 11,34. Entonces vamos a tener peso de este pedacito en gramos. O si no, pesar con, bueno, después, ¿qué nos falta? ¿Por dónde vamos a enganchar? Entonces cortamos un pedacito, por ejemplo, de alambre que tenemos. Yo tengo esto alambre, voy a usar esto. Doblamos, ¿no? Y hago así. Dos, tres vueltitas, mucho no. Tengo. Voy más o menos por acá. Voy a doblar por acá. Buscamos donde vamos a plomo después ajustar. Y también hacemos lo mismo. Dos, tres vueltitas. Mejor si ajustamos con alguna herramienta. Y podemos ajustar mejor. Bueno, ya está ajustado bastante. Si algo nos sobra, podemos cortar, ajustar un poquito mejor acá. Y en esta punta es para doblar. También ahora ya podemos ajustar mejor esta puntita. Ahí queda. Ahora entramos y ajustamos. Perfecto. Miramos cuánto nos necesita. Por ejemplo, a mí más o menos esto. Corto. Que tengo de más. Y voy a doblar acá. Ya está. Cebadores económicos, mira, rápidos, que se puede usar. Después solo hay que pesar y anotar, por ejemplo, acá atrás 34 gramos, 18 gramos, cuántos gramos, para tener más o menos una idea. Por eso puede hacer de cualquier medida que gusta a usted, rápido, económico y bastante fuerte. Se levanta perfecto. Después voy a explicar en un próximo video cómo hacer línea
cómo hacer montaje con estos cebadores. Único que me olvidé mostrar cómo hacer, por ejemplo, también agujeritos con, por ejemplo, con soldadora, ¿no? Que yo dije que se hace después, por eso hice rápido una chiquitín y hacemos. Entonces agarramos soldadora, pasamos y tocamos acá. Si quiere usar un guante, yo no uso porque no se calienta para nada. Ahí, que también es rápido y fácil. Bueno, ahora vemos de dos maneras de hacerlo, así y así. Ya está listo. Hasta el próximo video. Puede suscribirse a mi canal. Voy a filmar algunos videos sobre pesca, sobre reparación de computadora o alguna otra cosa interesante. Chao.